Estamos entonces viendo los enfoques en los métodos de estudiar la Biblia. El método sintético, que es un método de resumen, el método geográfico, que es un método donde revisamos los mapas para ver los territorios, los lugares, el método cultural, que tiene que ver con las costumbres bíblicas, el método histórico, que tiene que ver con el tiempo, con la cronología, y de ahí nos saltamos al método doctrinal. El método doctrinal es la base que sustenta nuestra fe. ¿En qué creemos? ¿En qué creo y por qué creo en lo que creo? Eso es necesario entender en qué creo. Entonces aquí vamos en este momento al enfoque doctrinal. ¿Qué es doctrina? Ya oramos, ya vimos un pequeño resumen de la clase anterior, lo importante que es la historia, la cronología, cuándo ocurrió el evento bíblico. Nos quedamos cortos, ¿verdad? Porque el tiempo es limitado para las clases. Pero si hubiésemos entrado más a profundidad en la clase anterior y diéramos algunas líneas o temas que no están predichos en el material que estamos trabajando, desde el enfoque cultural, desde el enfoque histórico, también hubiésemos podido ver un poco sobre las dispensaciones. Nosotros pentecostales, todos los que estamos aquí creo que somos parte del ministerio de la cosecha, aunque no se predique explícitamente, que es lo que vamos a ver hoy, lo implícito y lo explícito en la doctrina. Nosotros somos de un modelo dispensacionalista y es muy sabio entender eso. Nosotros históricamente dividimos los periodos bíblicos en dispensaciones. En este momento estamos en la dispensación de la gracia. ¿Cuándo inició la dispensación de la gracia? Inició en la cruz del Calvario. ¿Y qué antecede a la dispensación de la gracia? La dispensación de la ley. Solo vamos con relación a historia, vamos a ver cuándo inicia la dispensación de la ley y cuándo termina. Entonces, inicia la dispensación de la ley en Éxodo capítulo 12. ¿Qué ocurre en Éxodo capítulo 12? ¿Qué ocurre en Éxodo capítulo 12? ¿Qué eventos fundamental ocurre? ¿Qué pasa en Éxodo capítulo 12? Lo que ocurre ahí es que el de Israel, el pueblo hebreo, habían pasado 9 plagas, faltaba una. ¿Cuál fue la plaga número 10? La muerte primogénito. Entonces, ¿cómo se instaura el tiempo de la ley? Con un acto solemne de que le da vida a los primogénitos, que se establece en el capítulo 12 del libro de Éxodo, un evento crucial para la nación judía, para el pueblo de Israel, que es, vamos a ver qué es la Pascua judía. ¿Con qué inicia la ley? Con la Pascua judía. No inicia, oiga bien, aunque parezca raro lo que le voy a decir, la ley no inicia allá en el monte Sinaí. Cuando la ley ahí es el sello, pero la ley inicia en la Pascua judía. Ahí cambian los parámetros, cambian los desafíos, se mide el tiempo de una vez. Dios le dice a Moisés, este será, en el capítulo 12, de aquí en adelante van a medir el tiempo de esta manera. Este mes, el mes de Abib, será el primer mes del año para ustedes a partir de hoy. ¿Por qué?
porque iniciamos un nuevo modelo, un nuevo pacto. Ahora, ¿cuánto dura ese pacto? Ese nuevo proceso dura hasta que en el capítulo 22 de Lucas, o su paralelo en cualquier de los evangelios de Juan, de Marcos, capítulo 26 de Mateo, cualquiera de los elementos. Y desde en Lucas, capítulo 22, versículo 7, comienza ahí la institución de la cena del Señor, de la cena de la comunión. El verso 14, 22, 14 de Lucas dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa ¿de qué? Del nuevo pacto en mi sangre. Esa copa del nuevo pacto da inicio a un nuevo modelo para la iglesia, la dispensación de gracia. Mire el capítulo 12 de Éxodo. Éxodo 12, ¿cómo dice? Verso 1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Ahí inicia, en 12:1, inicia el pacto de la ley. ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? Ahí, cuando Jesús dice, este es el nuevo pacto. Y se enfatiza cuando Él va a la cruz. Cuando Él va a la cruz, ¿verdad? Pero desde ahí se ponen los parámetros. Entonces, recordando un poco en la clase anterior, que es el método cronológico, desde nuestro enfoque dispensacional, debemos entender eso. La cronología, no solo se estudia la cronología pasada, sino también la cronología presente, lo que aún no se ha dado. ¿Y qué esperamos nosotros cronológicamente? Estamos en el tiempo de la gracia. Se instauró con el nuevo pacto, que se selló en la cruz, cuando Jesús dijo, consumado es, pero que dio inicio desde esa noche previa, en la cena de la comunión. Cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, creo verso 24, 23, 24, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, después de haber cenado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en mí, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí se instauró. Ahí se instauró. Entonces, únicamente no solo a estudiar el pasado, sino a estudiar el futuro, lo que aún no está realizado, pero que la Biblia dice que va a suceder. A ese método cronológico de estudiar el futuro se le llama escatología. No se le olvide esa palabra porque es parte de la temática que vamos a ver más adelante. Escatología es el estudio cronológico de los tiempos del futuro. O sea que el método cronológico no solo nos ve a estudiar el pasado, sino que también a estudiar el futuro. ¿Qué esperamos nosotros desde nuestro modelo escatológico? El arrebatamiento. Mire, son los eventos por venir.
el arrebatamiento, el tribunal de Cristo. Mire qué maravilloso, el tribunal de Cristo. Desde el arrebatamiento ya las escenas son paralelas. Un evento en el cielo y un evento en la tierra. Los eventos en el cielo, para los que sean levantados al sonar la trompeta, el tribunal de Cristo. ¿En qué consiste el tribunal de Cristo? Bueno, hoy que veamos el método doctrinal, podemos darle aplicación al estudio doctrinal a través de entender el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Entonces, mientras en el cielo se lleva el tribunal de Cristo, que es el juicio de los santos, y no es un juicio de condenación, sino de premiación, después de las bodas del Cordero, abajo en la tierra, se está llevando el proceso que se llama la gran tribulación, que dura 7 años, dividida en 2 partes, 3 años y medio de falsa paz y 3 años y medio de gran tribulación. Al final de los tiempos, de esos 7 años, vuelve a converger los eventos del cielo y de la tierra. ¿Y cómo convergen? En el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Ahí convergen, cuando dice que venía un jinete en caballo blanco y su nombre es el verbo de Dios. Ahí, el verdadero, el testigo fiel y verdadero. Ahí convergen. Y dice la Biblia que viene con un ejército celestial que le sigue y pone sus pies, según Zacarías, en el monte de los olivos. Ahí convergen los 7 años. 7 años en el cielo, las bodas del Cordero, 7 años en la tierra, la gran tribulación. ¿Y cómo terminan esos 2 eventos? Para la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón, donde el Señor establece su reino, el reino milenial, que para algunos, a mileniales y postmileniales, para los amileniales eso no existe, sino que es simbólico. Para los postmileniales ya estamos en el milenio. Usted va a escuchar buenos predicadores hablar como que si ya estuviéramos en el milenio. Por eso es importante estudiar estos enfoques. Según nuestros enfoques, nosotros todavía no estamos en eso. Estamos lejos de eso todavía. Por eso es importante estudiar los métodos bíblicos para comprender las escrituras. Ahora vamos a el estudio del método doctrinal. Bienvenidos, hermana Ana María, Dios le guarde. Dios le bendiga, hermano. Hermano Eder, hermana Karen, hermana Marlene, hermana Sarina, hermana Simoni, Dios me le bendiga. Es un placer para mí compartir con ustedes. Varios hermanos hoy no se conectaron. Tal vez lo hagan en el transcurso de esta clase. ¿Qué significa para usted el método doctrinal? Piénselo, porque dentro de unos minutos, un par de minutos, voy a poner en pantalla una encuesta. ¿Le parece bien? ¿Qué es el método doctrinal? Vamos a algo por aquí. A ver, ¿qué es el método doctrinal? ¿Qué es doctrina? La pregunta que yo le voy a poner es, ¿qué es doctrina? Doctrina. A ver, Son las enseñanzas de Cristo. Está bien. ¿Verdad? Como un pequeñito examen de una pregunta. ¿Qué es doctrina? Solo que hablando unas cositas acá. ¿Qué es doctrina? Voy a escribir acá una encuesta. Vamos a ver. Iniciar una encuesta.
Y la doctrina es, así viene la pregunta. La doctrina es 2 puntos y vamos a tener 3 o 4 aplicaciones. Vamos a ver. Y vamos a ver, vamos a primer. Aquí está la primera. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Ahí va, pues. ¿Qué doctrina? 2, 1, MEC. Ahí está. Responda ahí si es la letra A, que dice historia bíblica, la letra B, que dice enseñanza bíblica, si dice C, que habla de sueños, o la letra D, que dice culto. ¿Cuál es la respuesta? Ya tengo una respuesta. Ya la hermana Sarina dio la respuesta. No sé si ustedes ven. No, todavía no pueden ver la respuesta. La hermana Sarina lo dijo bien. La hermana Simoni lo dijo bien. Vamos a ver quién más falta. Hermana Ana María. No sé si la hermana Karen está conectada. Hermana Marlene. Bueno, hermana Ana María, usted puede ver puede hacerlo en hermana Marlene, pero puede hacerlo puede hacerlo desde la encuesta. Busque ahí en celular, o no sé si está en celular, en computadora, donde diga, ya dio la respuesta la hermana. Bueno, todos dieron la respuesta correcta. La hermana Marlene ya la dio también. Ya dio la hermana Marlene la respuesta correcta, pero lo dio desde el chat. No sé si puede ver, buscar por ahí, a ver si encuentra donde dice encuesta y darle en la letra que ya eligió, ¿verdad? La letra B. Bueno, voy a publicarla en un momento. Esto es lo que vamos a ver. ¿Qué es doctrina? ¿Qué es doctrina? Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. La doctrina es básica, hermano. Una iglesia no puede vivir sin doctrina. De hecho, si no hay doctrina, no es iglesia. Si no hay doctrina, no es iglesia. La doctrina es fundamental en la obra, en el desarrollo de una iglesia. La doctrina siempre tiene que estar ahí. Una iglesia no puede vivir sin doctrina. Desgraciadamente se ha tergiversado. Alguien de los cristianos, liderazgo de la antigüedad, de algunos siglos atrás, unos décadas atrás, malinterpretó el concepto de doctrina. La vida en el Nuevo Testamento está de esto. Doctrina es fundamental para el crecimiento de la iglesia. A la temática, en las diapositivas, quiero presentar un par de Biblia. Quiero presentarle el libro de Hechos. El libro de Hechos. Voy a ver si lo encuentro por acá. Bueno, ya lo tengo abierto. Ahorita estaba buscando. Vamos a que ustedes, y juntos vamos a buscar una porción sumamente importante en la Biblia. Sumamente importante. Vamos a ver aquí. Solo estoy esperando que les cargue a ustedes para buscarlo juntos. Ya les cargó. Ya lo miran ahí.
costando, ¿verdad? Ya abrió. Sí. Miren lo que Pablo en el libro de Hechos. Vamos a bajar cuando viaje de Troas a Jerusalén, enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamado a Éfeso. Miren, las instrucciones. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis, importante es la, y nosotros le quitamos, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las enseñanzas de los judíos. ¿Cómo comprobar el ministerio apostólico del siglo XXI? De esta forma, lo digo con autoridad, creé el ministerio apostólico para el siglo XXI. Creemos que hay verdaderos apóstoles y estoy consciente de que uno de esos verdaderos apóstoles para el siglo XXI es quien nos da una cobertura ministerial o pastoral, nuestro apóstol Misael. Yo lo creo a 100%. Pero, ¿cuáles son las evidencias de un verdadero apostolado bíblico para el siglo XXI? Estas características, miren, vosotros sabéis cómo me he comportado con vosotros en todo el tiempo. Buen testimonio con los de adentro y buen testimonio con los de la cielo. Número 2, un servicio efectivo y humilde. Un servicio efectivo y humilde, ser ejemplo de buen comportamiento, ser ejemplo de servicio, no en un círculo pequeño, sino en un círculo grande, a nivel de región, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas. También lágrimas, sufrimiento, mire, sufrimiento, lágrimas y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos. Mire, la sociedad, los de adentro, mire, por ataques a su ministerio. Podemos evidenciar eso, ¿verdad? Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Esa disposición para formar personas, testificando para con Dios y con la fe, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Mire, un apóstol no solo le predica y forma líderes y pastores, sino que también predica el evangelio en todo lugar y en todo momento. Ahora aquí ligado yo en mi espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, ¿sí? Salvo que el Espíritu Santo tiene una relación perfecta con el Espíritu Santo. Mira. Por todas las ciudades me da testimonio diciendo prisiones y cárceles. No le huye al alma, se enfrenta con tal de a Dios. Pero ninguna cosa hago caso, sino estimo mi preciosa vida, no estimo mi vida. Mire, un verdadero apóstol de Dios no ve primeramente sus intereses personales. ¿Entiende? Un verdadero apóstol de Dios antepone sus intereses personales a la obra de Dios. Esos son evidencias de un apóstolico del siglo XXI. No mero beneficio personal propio, grupo, sino el beneficio de la obra. Mire, pero una cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Un verdadero apóstol de Dios ya está muerto, en el sentido que su vida es secundaria, con tal de agradar a Dios. Mire, no antepone su prestigio, su vida personal al servicio de la obra de Dios. Está dispuesto a sufrir lágrimas de sangre por agradar al Señor y por guardar la fe, con tal que acabe mi carrera con gozo, a terminar con buen testimonio. Y mi ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero aquí miren, y ahora aquí
ninguno de vosotros, entre quienes he pasado, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, aquí va, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de sangre de todos. ¿Por qué dice estoy limpio? Porque yo di mi vida para formarlos bien, para que así como yo me mantuve en la línea, ustedes no se separen del camino. La prioridad de un apóstol del Señor en el pináculo de su carrera, cuando ya sabe que ya le queda lo último, es establecer doctrina sana. El peligro del apostolado es que cuando él ya no esté, no haya dejado bases fundamentales en los que van a quedar con la estoleta y que después de su partida, todo lo que formó se caiga como un castillo de naipes, porque no priorizó la doctrina fundamental. Nosotros, amados hermanos, tenemos que cuidar. Si Dios lo llama a otro lado, a otro lugar, y usted deja de ministrar en el lugar donde esté, deje bases, porque su ministerio va a ser probado aún después de muerto. Escúcheme bien, su ministerio apostólico va a ser probado aún cuando usted ya no esté. ¿Y cómo va a ser probado? En las bases fundamentales que dejó. Debemos de procurar que la doctrina sana se mantenga aún y cuando yo no esté. Por tanto, dice, aquí yo sé que ninguno de ustedes verá mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué estoy limpio? Porque los formé. Porque si ya se apartan no es por mi culpa, sino porque ustedes no se mantuvieron, pero yo los formé. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Otra característica de un apostolado es esto, que nunca busca su fama personal, que siempre en todo lo que hace, el que va a ser engrandecido es Cristo, es el Rey de gloria, el que le dio el ministerio apostólico. Mire, el cual él ganó por su propia sangre. El verdadero apóstol sabe que él no es el dueño de la iglesia, que él le tiene que dar un día cuentas a aquel que lo llamó. Porque yo sé que después de mi partida, pero mire, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Qué tremendo, miren, esto no lo tenía planeado yo, pues, darlo, pero es muy importante. Por tanto, mire, velad acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Mire, un verdadero hombre de Dios, ministro de Dios, no vive en avaricia, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie. ¿Qué dice? He codiciado, codicia y avaricia, he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pureza, pureza en sus finanzas. Siempre mantengamos pureza en la finanza. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Generosidad. Hay tantos elementos que podemos ver ahí. Miren, ¿qué es lo que nos enseña? Dentro de todo lo que dio, el mensaje principal es, hay que enseñar bien a la gente, hay que enseñar doctrina. Entonces, no permitan que influencias exteriores diluyan la sana doctrina que yo les enseño. Amados hermanos, la doctrina es fundamental, pero un nuevo modelo
un nuevo modelo de liderazgo, nos está enseñando que la doctrina no es básica. Un nuevo modelo de liderazgo nos está enseñando que ahora podemos levantar nuevas doctrinas. Que el apóstol, ¿cuál es la única diferencia entre el apostolado de la iglesia primitiva y el apostolado de la iglesia contemporánea? O sea, nosotros hoy. Que la iglesia primitiva, los apóstoles de la iglesia primitiva, establecieron doctrina. Ya no se puede establecer doctrina. El fundamento ya está, ya. Para establecer doctrina, para establecer nuevas doctrinas, se necesitaría un canon nuevo. Y el canon ya está cerrado. Un canon es los 66 libros de la Biblia. A los patriarcas y eruditos del Antiguo Testamento, Dios los capacitó y los ungió para establecer los escritos sagrados del Testamento. A los y maestros, historiadores del Nuevo Testamento, Dios los ungió, los llamó para establecer el canon del Nuevo Testamento, que son los 27 libros. Esos son. Ahora, nadie más en esos 27 del Antiguo Testamento y 39 libros del Antiguo Testamento está establecido lo que nosotros debemos hacer. Está establecido. Si alguien pretende establecer algo más allá de lo que ya está establecido, entonces dice la Biblia que ese tal es un anatema, es un maldito. Si yo o algún ángel del cielo os predica otro evangelio del que ya está fundamentado, el tal sea maldito. Así dice Pablo. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde a los ministerios primarios del siglo XXI? No establecer nuevas doctrinas, sino vigilar lo que ya está establecido por Dios. Eso nos llamó el Señor, a vigilar que no entren lobos rapaces, infiltrados como ministros de Dios, pero que son ministros fraudulentos. Que a nosotros nos toca evidenciar los ministros fraudulentos. Usted puede ir al buscador y encontrar ahí quién es un ministro fraudulento en la Biblia. Pablo mismo dice. Entonces, por eso necesitamos aprender doctrina. Dicho esto, vamos al material, enfoque doctrinal. Gracias a Dios por las autoridades que nos ha dado en este de empresa principal, nuestro pastor Misael, hacia abajo, los ancianos, los pastores de filiales que mantienen el modelo correcto. Vamos a ir. ¿Qué nos dice la Biblia sobre este tema? ¿Qué es doctrina? La doctrina bíblica es un conjunto de enseñanzas que se basan ¿en qué se basan? En la Biblia. No puede ser doctrina bíblica si no se basa en la Biblia y que orientan la vida cristiana. ¿De dónde vamos a sacar los parámetros de comportamiento? De la Biblia, de lo que la Biblia dice. De ahí vamos a sacar nuestros parámetros de comportamiento. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo aplicamos la doctrina bíblica? En la relación con Dios y con los demás y en la construcción de comunidad cristiana. Para aplicar la doctrina debemos de vivir en comunidad, entre nosotros. No solamente significa saber en qué creemos, sino aplicar lo que creemos a la vida práctica. Voy a dar una generalidad de algunas doctrinas. Hay una actividad. Es una doctrina, la doctrina de la iglesia, la doctrina del futuro, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de Cristo y del Espíritu Santo, la doctrina de la iglesia, son algunas doctrinas, la doctrina de la aplicación de la redención. Esta es una doctrina inmersa en otra más amplia, que es la doctrina de la salvación. La doctrina de la palabra de Dios. Cuando yo enseño doctrina,
donde enseño, primero empiezo con esta, la doctrina de la palabra de Dios. La doctrina de el futuro, ¿no? Son parte de las doctrinas, vamos a ver algunas de ellas más adelante. Esto necesitamos saber, enseñarlo a nuestros hermanos. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuándo inició Dios? ¿Alguna vez no hubo Dios? Todas esas preguntas, ¿verdad? La doctrina del hombre, al decir del hombre, es el ser humano, ¿verdad? El ser humano. Que abarca, el hombre abarca a la mujer, ¿verdad? A la raza humana. La doctrina de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Alguna vez no fue Cristo? Algunos enseñan que Cristo fue el ángel Miguel. No. Algunos enseñan que el Espíritu Santo no es qué, no es quién, sino qué. Yo siempre pregunto, ¿cuál es la conjunción correcta? ¿Qué o quién? ¿Qué es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo? La doctrina de la palabra de Dios. Muchos creen que la Biblia no es inerrante, no es infalible, no es eterna. La palabra de Dios. ¿Sabe que el Satanás ha entrado a diluir la palabra de Dios? Hay muchas versiones modernas, contemporáneas, de lenguaje actualizado, que están agarrando fuerza, pero esas versiones, como Dios habla hoy, y otras más, que están diluyendo la verdad de la palabra. El texto crítico en la transcripción a la nueva Biblia está destruyendo la divinidad de Cristo, la doctrina de la salvación y muchos otros temas más, mutilando las escrituras. Y está entrando por la academia, la academia está destruyendo mucho, bases fundamentales. El texto crítico, por ejemplo, la crítica textual, la alta crítica, como le llaman, está influenciada por situaciones nefastas que dicen que le quitan autoridad a la Biblia. Tenemos que tener cuidado. La academia está haciendo estragos en la fe de muchos creyentes, así como lo está utilizando. Mire, para los estudiantes así, lectores de la Biblia y pragmáticos, estructurados, la academia, a través de la alta crítica, está socavando convicciones. Pero del otro lado, los que no estudian la Biblia, los que emocionalistas, están siendo socavados a través de las metáforas, de la interpretación subjetiva, de la interpretación metafórica. El que no estudia, el diablo lo está agarrando por un lado. Y el que estudia sin la unción del Espíritu Santo, el diablo lo está agarrando por otro lado. O sea que los dos flancos más débiles del cristianismo, los letrados sin unción, sin conocimiento, sin la guía del Espíritu Santo, los está llevando a diluir la palabra de Dios. Y los otros que toman como espiritual cosas que no lo son, están también siendo llevados. Así que Dios nos ayude, hermano, para no irnos ni a un extremo ni al otro, porque Satanás está utilizando los extremos para diluir el cristianismo. No lo va a lograr, ¿verdad? La palabra de Dios, la doctrina de la aplicación de la redención, la iglesia, que esperamos para el futuro, que estuvimos hablando antes de eso. ¿Qué dice Génesis 1, 2 y 3? Todo cristiano ha leído estos 3 capítulos de la Biblia. ¿Qué verdades ha encontrado? ¿Qué podemos encontrar en el capítulo 1? La omnipotencia de Dios, la soberanía de Dios, las características del ser humano, el pecado entrando a la tierra. ¿Qué más podemos encontrar ahí? La salvación. Entonces, implícitamente, en Génesis 1, 2 y 3, vemos temas doctrinales. Aunque es una narrativa, encontramos temas doctrinales. Formas en que la verdad se presenta en las Escrituras. Formas en que la verdad se presenta en la Escritura. Pero antes de eso, quiero regresar a esto. Aquí.
definición de doctrina. ¿Qué es doctrina? Es un conjunto de enseñanzas basadas en la escritura. La palabra doctrina, vamos a ver si hago un diálogo aquí. Vamos a abrir, no quería abrir esto, pero vamos a abrir un diálogo aquí. Vamos a abrir un diálogo. Doctrina es, ¿qué es doctrina? La palabra doctrina desciende de lo que es teología. Teología. Teología, que a esta palabra se le tiene un gran miedo. Algunos de consiervos en el Señor le tienen un miedo profundo a esta palabra. ¿Qué es teología? Teo significa Dios y logo significa teología. Teos significa Dios y logos, y logía viene de logos, que significa palabra o doctrina. Nosotros estudiamos la doctrina de lo que la Biblia dice acerca de Dios en su palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Eso estamos estudiando. Hay un miedo a la palabra teología, ¿verdad? Una aversión a la palabra teología. Yo siempre digo esto, a veces las personas expresan, yo no predico teología, yo predico a Cristo. Yo no predico teología, yo predico a Cristo. Aquí está, esto es teología. Yo no predico a Cristo, yo no predico teología, yo predico la palabra, bueno, eso es teología. Yo no predico teología, yo predico de la fe, eso es teología. Yo no predico teología, yo predico perdón, es teología. La teología de la salvación, la teología de la gracia. Si usted predica y no predica teología, no predicó. Implícita o explícitamente, la teología está predicada en nuestros sermones. Si usted, aunque usted dé un testimonio, yo era un hombre perdido, yo era un hombre acabado, no tenía sentido mi vida, implícitamente está predicando la doctrina del ser humano. Pero vino Cristo, el Rey eterno, el que murió en la cruz. ¿Qué está predicando? Cuando dice, pero vino Cristo, doctrina de Cristo, teología de Cristo, y me salvó y me rescató por su sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Yo no predico teología, predicó ahí tres teologías: teología de Dios, teología de Cristo, teología del hombre, teología del pecado, teología de la salvación. 4 teologías predicó, 4 doctrinas, sin haber dicho que predica teología. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque la teología está implícita en nuestra vida cristiana. ¿Cómo encontramos la teología? Enunciados doctrinales indirectos, como lo vimos en el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Génesis. Encontramos la verdad expresada indirectamente, ya sea por suposiciones, implicaciones o ilustraciones. ¿Cómo le prediqué yo ahorita teología? Implícitamente. No le dije, vamos a predicar, hermanos, de la teología en un testimonio sin utilizar explícitamente la Biblia. Usted está predicando teología, aunque no se dé cuenta. ¿En qué más? Enunciados bíblicos explícitos, ¿sí? Todas las cartas apostólicas tienen teología explícita, todas las cartas. Entonces podemos ir y repasar esas teologías. Palabras o frases donde hay teología: gracia, ¿sí? La teología de la gracia, la ley, ¿sí? Las obras, la cruz, ¿sí? Justificación. Todas esas palabras o frases tienen implícita y explícita teología. Cuando yo digo el perdón, hay una doctrina que es la doctrina del perdón. Yo dice, te vas a ir al infierno, desgraciado. ¿Se acuerda de aquel señor, verdad? Llamado, autonombrado apóstol, ¿verdad? Hay personas que son llamadas por Dios como apóstoles y hay personas que son autonombradas apóstoles.
va a ser la evidencia para entender uno u otro? El testimonio. El testimonio de vida que esa persona que tiene un rango ministerial con la iglesia, con su familia y con el mundo. Más el sustento ministerial. ¿Cuántos le siguen? ¿A cuánta gente ha formado? Un apóstol no forma personas, sino si no tiene cobertura en él. Escuché el testimonio de alguien que fue llamado, te hablaba, pues yo soy un apóstol. Ajá. ¿Y cuántas iglesias tiene? No, yo no. Iglesia. ¿Y dónde va a predicar? No, yo no predico. Pero es que un hombre de Dios me ungió como apóstol. ¿Y dónde están las evidencias de apostolado? Hay palabras que están implícitas y explícitas como doctrina. La gracia, la fe, el pecado, el perdón. Segunda venida de Cristo. ¿Quiénes esperan la segunda venida de Cristo? Esa es una doctrina que está inmersa en otra doctrina más amplia que es la escatología. La segunda venida de Cristo es un elemento que debemos estudiar. ¿Cuándo viene Cristo? ¿Cómo viene? ¿Por qué viene? ¿Con quién viene? ¿De dónde viene? ¿A qué viene? ¿Puede usted responder eso sobre la segunda venida de Cristo? ¿Cuándo viene? ¿Con quién viene? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Por qué viene? ¿A qué viene? ¿Ah? Vamos a ver. ¿Cuándo viene Cristo? ¿Cómo viene? ¿Con quién viene? ¿Por qué viene? ¿Quién me quiere contestar una de esas preguntas? ¿Quién? ¿Cuándo viene? ¿Cómo viene? ¿Por qué viene? ¿De dónde viene? ¿A qué viene? ¿Cómo viene? Vamos a ver. ¿Quién me contesta una de esas preguntas sobre la segunda venida? Sierva Karen, Pastor Alex, qué lindo tener al Pastor Alex aquí. Siervo Elder, hermana Marlene, hermana Sarina, hermana Simoni. Vamos a ver. Cualquiera de las preguntas. ¿Cuándo viene? ¿Cómo viene? ¿A qué viene? ¿Por qué viene? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Con quién viene? ¿O viene solo? ¿O viene acompañado? ¿En qué viene? ¿Quieren responderse? Bueno, ¿quieren esa respuesta? ¿La quieren dar ustedes o quieren que la leamos? Está facilito. ¿Quién da la respuesta? O se acabó igual que la semana pasada, se me fue el internet y me quedé hablando hasta después que miré el audio, el video, todo completo. Pastor Y Enoch, se quedaron solitos. Diga, siervo Alex. Dios bendiga a todos. Sí, la verdad que son muchas preguntas y por ejemplo, en el tema de la segunda venida de Cristo, aún en ese tema es tan controversial porque la gente entiende la Biblia de una forma y, bueno, unos teólogos de una forma, otros de otra. Depende de la línea teológica. Entonces, por ejemplo, hay gente que indica que la segunda venida de Cristo viene cuando Él viene a establecer su reino milenial. Amén. Sí, pero también se entiende que anteriormente a esa segunda venida hay una venida secreta en la cual el Señor viene a arrebatar a su iglesia. Amén. ¿Cuándo? Cuando se termina el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Viene, o sea, termina un tiempo el periodo de la gracia. Termina ese periodo de la gracia. El Señor luego de un periodo después de 7 años de tribulación, viene en su segunda venida a establecer un reino milenial. No viene solo, ya viene con la iglesia que fue arrebatada. Mire, está respondiendo varias preguntas ahí, ¿verdad? Excelente. Sí. Entonces, es interesante, pues, porque la Biblia nos enseña una serie de eventos. Tendríamos que hacer una línea en el tiempo para poder identificar cada uno bíblicamente, me refiero, ¿verdad? Amén. Entonces, eso podría comentar en esta hora. Correcto, me parece bien. De hecho, no sé si quedó grabado, pero vamos a subir cuando termine esta clase, vamos a subir la clase, la vamos a postear ahí en nuestra plataforma y la vamos a subir a YouTube también, ¿verdad? No he subido últimas clases, las he subido, solo quedan en nuestra plataforma, pero
al inicio estábamos hablando sobre esa cronología, porque la semana pasada, recapitulando un poco del inicio, hablamos sobre el enfoque cronológico. Y yo les explicaba que la cronología no es solamente lo que pasó, sino lo que no ha venido. E hicimos ahí un recorrido. Quiero decirle que el enfoque que entendemos es que el arrebatamiento no es la segunda venida. Él solo viene una segunda vez. El arrebatamiento, el Señor no viene a la tierra. Él se queda en los aires. Entonces no se toma una línea, como dijo también el hermano, es muy importante entender las líneas de interpretación. Pero el arrebatamiento no se toma como la segunda venida porque Él no desciende a la tierra. Él se queda en los aires. Es la iglesia la que sube. A eso se le llama la traslación. En sí, la segunda venida no es el arrebatamiento porque Él no viene, sino que la iglesia sube. Él se queda en un lugar esperándonos y no viene. La segunda venida es al final de la gran tribulación, así como lo dijo el siervo, así como lo dijo el siervo, al final de la gran tribulación, en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Algunos estudiosos presentan el libro de Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 19 como los 7 años de gran tribulación. Y al final, el capítulo 19, encontramos ahí. Entonces, todas esas situaciones son muy importantes. Pasajes doctrinales extensos. Cada libro o carta es un pasaje doctrinal extenso. Romanos está lleno de pasajes, de todo Romanos es doctrina. Todo Hebreos es doctrina. Todo Hebreo es doctrina. Cada capítulo, cada pasaje está lleno de doctrina. Quiero darles una opinión acerca de una situación muy importante para mí, ¿verdad? Para la iglesia se establece doctrina con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es muy importante, pero es para afianzar las doctrinas del Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento como tal no establece doctrina. No es que el Antiguo Testamento no sea importante, es la misma importancia del Antiguo la tiene el Nuevo. Pero el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir. El Antiguo Testamento nos da figuras para establecer doctrina. No estoy hablando de carácter, no estoy hablando de enseñanzas morales, sino de doctrina como tal. Establecer principios es en el Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento el que pone las bases doctrinales. El Antiguo Testamento nos sirve para afianzar lo que ya está establecido en el Nuevo Testamento. No significa que el Antiguo Testamento pierda valor o tenga menor valor que el Nuevo, ¿verdad? Pero en asuntos doctrinales se establece doctrina a partir del Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es una sombra y figura de lo que había de venir. Vamos a continuar un poquito más, ya estamos a punto de terminar. Vamos a ver, entonces, formas en que la verdad se presenta en la Escritura: enunciados doctrinales indirectos, enunciados bíblicos explícitos, palabras, frases doctrinales, ¿sí? Pasajes doctrinales extensos y las principales doctrinas de la Biblia. Vamos a ver cuáles son. Desde el comienzo de la era cristiana, eminentes expertos de la Biblia han reflexionado acerca de las doctrinas que contienen. Muchos de esos expertos han pasado su vida estudiando teología. No le tengamos miedo a esta palabra. No come ni mata. La palabra teología es doctrina. Examinando cuidadosamente el contexto de todos los pasajes relacionados con cada doctrina de las Escrituras. Luego han organizado el material recogido, distribuyéndolo en categorías principales. La iglesia, amados hermanos, siempre ha tenido lucha con doctrina. Los concilios ecuménicos o los concilios apostólicos, ecuménicos en algunas ocasiones y apostólicos en otras ocasiones. Tanto el primer concilio en la Biblia, que está en el capítulo
15 del libro de Hechos. ¿Por qué se llevó a cabo el concilio de Jerusalén? ¿Por qué se llevó a cabo? Por cuestiones de doctrina y por cuestiones de comportamiento. ¿Qué ocurría en el tiempo del capítulo 15 del libro de Hechos? Voy a dejar de compartir. Capítulo 15 del libro de Hechos. ¿Qué ocurrió? Vamos a ir. Hechos capítulo 15. Lo vamos a buscar por aquí. Tengo Hechos capítulo 20 abierto. Nos vamos a ir al capítulo 15. ¿Por qué fue la necesidad de un concilio? Deberían de reunirse los hombres y la doctrina. Nosotros tomamos doctrina que saber cuando es algo de denominación que vuelve más se vuelve mismo cuando agarra más el. ¿Qué pasa aquí? Que no me. Hoy sí. Se vuelve dogmatismo muchas veces. En Jerusalén, las instituciones se deben de reunir, de tal y revisar sus funciones. Se cambiar infiltración. No se imagina doctrina en denominaciones grandes. Porque no se hace la forma de administrar evolucionan. Ahora, hay que revisar si esa evolución de liturgia está en base a la Biblia. Es necesario de que cabezas se sienten a analizar autoridades, ya sea nacional, internacionalmente, si la denominación fuese internacional, en espacios de concilios ministeriales para revisar si lo que estamos haciendo es denominacional o es, o es bíblico, porque no es malo si estamos haciendo algo denominacional, pero que no afecta una doctrina básica de la Biblia. No hay problema, eso no es un problema. Lo digo con sustento, no es un problema. Si hacemos algo que no es meramente bíblico, ¿cómo que vimos a los apóstoles haciendo actividades litúrgicas que nosotros hacemos? No dice la Biblia. Y nosotros las hacemos, pero no contradice la Biblia. Entonces, no es pecado. Algo tan sencillo. Se construyó templos. La iglesia primitiva, no los construyó. Nosotros sí los construimos. Entonces, un edificio no es algo bíblico, donde nos reunamos. Pero eso no significa que sea pecado. Entonces, veamos las circunstancias por qué no se reunían en un edificio. Porque era el tiempo de expansión. Era el tiempo de expansión. Más bien la iglesia se reunía en cavernas, en catacumbas, en cuevas, huyendo. ¿Cuándo empezaron a hacer edificios? Después del año, del año 325, progresivamente. ¿Por qué? Porque se dio libertad de culto. Entonces ya la iglesia ya no estaba perseguida. Ya creció y tenía la necesidad de reunirse. Antes no habían denominaciones. Una iglesia es para la ciudad, pero a medida que la iglesia fue creciendo, se fueron levantando iglesias en otros lugares de la ciudad donde no podían llegar o en pueblos, pero no habían denominaciones. Y ahora sí hay denominaciones. ¿Es pecado que hayan denominaciones si la Biblia no habla de eso? No es pecado. Entonces, esas son sustentos, ¿verdad? ¿Es pecado que nosotros tengamos personería jurídica si ninguna de las iglesias de Hechos y de las cartas y de Apocalipsis tenía personería jurídica? No es pecado. ¿Cuándo convierte en pecado algo denominacional?
cuando le damos más énfasis a lo denominacional, ¿sí?, que a la Biblia. Cuando una actividad denominacional, como por ejemplo, ¿cuál? El bautismo. Hay iglesias que le dan un año de doctrina a una persona antes de bautizarla. Y si no, y tiene que cumplir muchos requisitos. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? No, dice que inmediatamente solo hay un requisito, pero nosotros le ponemos más énfasis a nuestra práctica denominacional que a lo que la Biblia dice. Bueno, enfaticemos, ¿verdad?, que nuestro ministerio, la cosecha, no pone esas trabas, ¿verdad? Nuestro pastor Misael ha dado parámetros bíblicos sobre esto y algunas otras cosas. ¿Y qué decir con relación al servicio? Nosotros ponemos reglas denominacionales para que alguien sirva y nos olvidamos de Tito y de Pablo, perdón, y de Timoteo. ¿Dónde están los parámetros para que alguien sirva como diácono o en la obra del ministerio, como anciano? ¿Dónde están los parámetros? Tito y Timoteo. Pero a veces nuestros estamentos para habilitar a alguien para que sirva en una función específica están más basados en nuestros modelos denominacionales que en lo que la Biblia dice. Ese es el peligro. Cuando nuestros estándares denominacionales que a la Biblia. Veamos aquí el concilio de Jerusalén. ¿Qué ocurre en el concilio de Jerusalén? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis con rito de Moisés. Aquí la palabra rito no es pecado, ¿verdad? El rito se está refiriendo a liturgia, a la liturgia. Nosotros tenemos liturgia, ¿verdad? Liturgia. Yo creo que todos somos de la cosecha. Si alguien no lo es, perdónenme, pero solo porque estoy viendo los ejemplos de nosotros como iglesia. Nosotros una liturgia de cómo hacer los cultos, pero no hay un parámetro exacto. Sí hay evidencias de cómo hacerlo. Entonces, siguiendo esas evidencias, nosotros tenemos nuestra propia liturgia. No podéis ser sal. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Miren, qué cuestión de doctrina, de cómo aplicar la vida diaria en el cristianismo. La iglesia, los líderes, Pablo y Bernabé, no estaban diciéndole a los hermanos, no es necesario guardar la liturgia de los judíos. ¿A quiénes le decía? A los gentiles. Entonces, ese era un problema. Y por eso se llevó a un concilio. ¿Por qué hablo de los concilios? Que es muy importante que nosotros como iglesia estemos revisando nuestros parámetros. Ver de que nada antibíblico y no es bíblico, pero que no es antibíblico. Si podemos seguir haciendo ahora, lo bíblico hay que mantener. Hay que mantener. Y mire, hoy con las redes sociales, le digo, los pastores, los apóstoles que guían o a una nación, están ministrando menos y formando menos a la gente que lo hacen otras personas. O sea, los apóstoles y pastores están teniendo menos influencia hoy sobre la gente para formarla que antes. ¿Por qué? Porque muchos del liderazgo de los pastores que están bajo la cobertura apostólica están siendo ministrados por entes extraños a su doctrina, a su cobertura. Las redes apostólicas están haciendo un trabajo desleal. Muchos apóstoles y profetas de otras congregaciones están entrándose infiltradamente a personas que no tienen cobertura, que no tienen la cobertura de ellos, sino la cobertura de otro concierto con el cual participan.
y están enseñando cosas contrarias a las que se enseñan en las denominaciones a través de redes proféticas. Lo malo es la deslealtad que puede ocurrir cuando alguien que se llame amigo de otro siervo de Dios, bajo de agua, le esté ministrando a su gente, a sus líderes, y se lo esté haciendo a un lado. Eso es deslealtad y se da mucho en estos nuevos modelos. Por eso debemos de nosotros enseñar la base y a veces sin necesidad de esa infiltración a través de las redes. Personas están extrayendo nuevos modelos de ministrar, no basados en lo que la Biblia dice, ni tampoco en la línea denominacional que tenemos. Entonces hay confusión, bastante confusión. No sé si alguien tiene un comentario sobre este tema, que no es fácil decirlo, pero creo que es muy necesario. No sé si alguien, si no, pues vamos a la última parte. Nadie tiene sobre esto. Fácil, le digo, no es nada fácil decir lo que yo estoy diciendo, pero sí creo que es necesario. Esto es lo que viene, doctrinas fundamentales de la Biblia. ¿Quién de los que está aquí puede hacer esto? Voy a arreglar esto aquí. Vamos a ver. ¿Quién de los que está aquí pudiera hacer esto? Vamos a ver. ¿Quién de los que está aquí pudiera hacer esto? Nombre, acá tengo, bibliología. ¿Cuál sería el nombre común de bibliología? Se lo voy a pasar voy a pasar esto ahí a ¿cómo se llama? Diplomado básica. Ahí está el nombre común. El nombre común, como si esta fuese una tarea, ¿cómo la hiciera usted? Palabra de Dios. No. Falta. Vamos, ¿qué le pusiera usted ahí? Lo puede escribir en el chat. Yo le pondría estudio de la palabra de Dios. Vamos a estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Doctrina de la Biblia. Ajá. Está bien, me parece bien. Aquí le pusiera bibliología, doctrina de la Biblia. ¿Y qué nos enseña la Biblia? El estudio de la Biblia en sí. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuándo se creó la Biblia? La inerrancia de las escrituras. La Biblia es la verdad absoluta de Dios. Aquí, doctrina de Dios. ¿Cuál es el nombre técnico? Vamos a ver el nombre técnico de doctrina de Dios. Doctrina de Dios. ¿Se acuerda? ¿Teología qué? Teología propia. Estudia las características de Dios. Así, mire, usted lo pudiera llenar. El Dios hecho carne, ¿qué doctrina será esa que ha hecho carne? ¿De quién habla el Dios? ¿Quién es el Dios hecho carne? Vamos a ver. De Cristo Jesús. A la doctrina de Cristo, ¿verdad? Y el técnico. El nombre técnico. Todos terminan en logía. Todos terminan en logía.
Y es la doctrina de Cristo, ¿cómo se llamaría? La doctrina de Cristo que termina en logía, la doctrina de Cristo que termina en logía. Teología. Vamos a ver la doctrina de Cristología. Y neumatología, ¿qué significa neum? ¿Recuerda el neumático? Neumatología. ¿Ah? ¿Qué doctrina será la doctrina neumatología? ¿Doctrina de qué? ¿Nadie? Espíritu Santo. Doctrina del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña la doctrina del Espíritu Santo? La verdad es del Espíritu Santo, ¿verdad? La persona del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué o quién es el Espíritu Santo? Y esta doctrina neumatología, doctrina del hombre, ¿qué doctrina será el nombre técnico de la doctrina del hombre? Ah, la hermana Lice de Antropología. teología, pero no mire. Antropología. Antropología, correcto. Antropo significa hombre. Antropología. Ahí que no sé qué vamos a hacer con la feminista, ¿verdad? Porque ahí va implícito el hombre y la mujer, las características del ser humano. Sea hombre o mujer. Amar teología, esta está más difícil, ¿verdad? Doctrina del pecado. Doctrina del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo inicia y es el pecado? ¿De dónde viene el pecado? ¿Sí? Doctrina de la salvación, ¿qué nombre le pusiéramos acá? Soteriología. Usted va a terminar lo demás. Pueblo redimido por su sangre, ¿qué doctrina será esa? El real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Quiénes tienen esas características? Somos el real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, lavado con su sangre. ¿Qué doctrina es esa? ¿Qué doctrina es? Salvación. De la iglesia. Eclesiología. Miren, es católica, los últimos tiempos. Doctrina de los últimos tiempos. ¿Ah? Eventos futuros, como lo que decía el siervo Alex, ¿verdad? Doctrina de los ángeles, angelología, ¿quiénes son los ángeles? Seres espirituales. Esta doctrina está muy siendo muy por la nueva era. Hay muchos predicadores que están hablando de doctrina de ángeles fuera del contexto bíblico, ¿verdad? Le están dando funciones a los ángeles que la Biblia no le da. Y se está enseñando doctrina de los ángeles fuera del enfoque bíblico. Se le está dando nombre a los ángeles que la Biblia no le da. Se le está dando funciones a los ángeles que la Biblia no le da. Se le está dando acciones a los ángeles que la Biblia no le da. Y se le está dando atribuciones al ser humano sobre los ángeles que la Biblia no lo da. ¿De dónde lo están sacando? De la... Esta doctrina es peligrosa, hermano. O sea, el no saber la doctrina bíblica de los ángeles está influenciando mucho que se esté
metiendo doctrina gnóstica de la nueva era, doctrina de otras líneas no bíblicas. Y esto está trayendo mucho trabajo negativo a la iglesia. Así que no se deje influenciar por situaciones tan abiertas. No espiritualice todo lo que sea doctrina de los ángeles. Y si lo va a espiritualizar, hágalo con sentido, entendiendo que muchas cosas de lo que se está atribuyendo a los ángeles no son bíblicas. Y no solamente no son bíblicas, sino que son antibíblicas. Y todo lo que es antibíblico es satánico. Dios me les bendiga. Pastor, Nos queda... Diga, hermano. Perdón la pregunta, que es que voy conduciendo y se entrecortó porque como aquí está lloviendo. Cuando usted comentó que esa doctrina de los ángeles, de que están hablando, es cierto, muchos están enseñando cosas que no son bíblicas. ¿De dónde se sacan eso? De el nuevo orden mundial, de gnosticismo, aún de la cábala judía, de un montón de cosas. De un montón de cosas. Se está infiltrando mucho doctrina falsa acerca de la autoridad que Dios le ha dado a los ángeles. No estoy quitándole autoridad a los ángeles, simplemente estoy diciendo que hay cosas que no son bíblicas, que se están usando como bíblicas. Se están usando nombres de ángeles que la Biblia no menciona. Si la Biblia no lo menciona, no lo podemos tomar como doctrina. Por lo menos no como doctrina sana. Pastor, nosotros no podemos ordenar a los ángeles como que fueran perritos falderos de nosotros, ¿verdad? No, y es que hay como una fiebre donde la gente se afana por predicar algo nuevo o algo que no se ha escuchado antes. Son mensajes muy populistas y que lo que quieren es llamadores o adeptos, incluso van a sacar cristianos así es. de una congregación con ese tipo de enseñanza. Y la verdad que eso es muy peligroso, porque no es el evangelio de Cristo. Es muy peligroso. Y lo peor que se toma como espiritual, y el que no lo cree se nos dice que no somos, que somos carnales, ¿verdad? Porque no lo aceptamos, pero si la Biblia no lo dice, no lo podemos aceptar. Pero bueno, que Dios nos ayude a hacer, a dar esa defensa de la fe que se llama apologética. Dios me les bendiga. Será hasta la próxima semana y fue un placer atenderles. Hermano pastor, soteriología, doctrina de la salvación, el significado. No lo puse, ¿verdad? No. La doctrina de la salvación es eso, ¿verdad? Elementos sobre la salvación. ¿Qué es salvación? ¿Quiénes son salvos? ¿De qué son salvos? ¿Por qué son salvos? ¿Cómo se alcanza la salvación? Todas esas, ¿quién da la salvación? Todas esas cosas, ¿verdad? Se entiende en la doctrina de la salvación. Sí. Un placer y ya hasta la próxima. Bueno, Dios le bendiga. Bendiciones.